Este es nuestro trabajo de física y química y esperamos que os guste. Para aprender más sobre esta asignatura, os vamos a hablar de los átomos, los modelos atómicos, el número másico y número atómico y los enlaces. El átomo. El átomo es la materia más pequeña que te puedas encontrar. En el átomo encontramos mucha masa pero poco volumen, y no es igual al tamaño real y total del átomo. En el núcleo encontramos los protones y los neutrones. En los protones tenemos la carga positiva y tienen masa. Y en los neutrones tenemos el mismo número de carga positiva que negativa y por eso la carga es neutra y no tienen masa. En el medio del átomo está el núcleo y alrededor los electrones, compuestos por carga negativa y poca masa. Átomo neutro. Tiene misma carga positiva que negativa, es decir, mismos protones que electrones. Más protones que electrones es igual a un catión y más electrones que protones es igual a un anión. Diferentes protones y electrones es igual a un ión. Y la diferencia de un átomo con los elementos de la tabla periódica es que no puede haber el mismo número de protones, pero sí de electrones y neutrones. Dalton. Este modelo fue el primero en la base científica. Dalton imaginó los átomos como esferas indestructibles. Teoría de Dalton. La materia está formada por átomos que son pequeñas partículas indivisibles que no se pueden ni crear ni destruir. Todos los átomos de un elemento tienen la misma masa y propiedades. Los átomos de diferentes elementos tienen distintas masas y propiedades. Distintos átomos se combinan formando compuestos. Modelo de Thomson. Descubrió el electrón. Se descubrió antes que el protón y el neutrón. El átomo está compuesto por electrones de carga negativa en un átomo positivo. Teoría de Thomson. Los electrones se distribuían uniformemente en el interior de un átomo. Yo voy a hablaros sobre los modelos atómicos de Rutherford y el modelo atómico de Bohr. Comencemos con Rutherford. Fue el primer modelo en considerar el átomo con dos partes, la corteza y el núcleo. Un ejemplo sería el átomo de helio. Los círculos azules son los neutrones, los rojos los protones y los verdes los electrones. La corteza. La corteza está formada por el conjunto de electrones que tienen carga negativa. El núcleo está formado por el conjunto de protones que tienen carga positiva y los neutrones que no tienen carga. Una curiosidad. Rutherford contribuyó al descubrimiento del protón y de esta forma concluyó que la carga positiva del átomo se concentraba en el núcleo. Continuemos con el modelo atómico de Bohr, que también es llamado modelo planetario. Bohr creía que los átomos estaban formados por diferentes capas. Un ejemplo es el átomo de carbono, que está formado por diferentes capas a distintas distancias del núcleo. Bohr decía que si sus electrones pasaban de una órbita a otra al darle energía y volvían a su sitio, emitían luz.
Este modelo se basa en 3 postulados. El primero, los electrones describen órbitas circulares. Segundo, solo hay algunas órbitas que están permitidas. Y tercero, el electrón solo emite energía en el paso de una órbita permitida a otra. El único inconveniente de este modelo es que esta teoría solo funciona con átomos de hidrógeno. Ahora yo voy a explicar lo que es el número másico, que es el número que resulta de la suma total de neutrones y protones de un átomo. Se representa con la letra A. Y el número atómico, que es el número de protones que tiene un átomo, y se representa mediante la letra Z. Ahora os voy a poner un ejemplo de un átomo de helio en el que podemos observar cómo los verdes son los protones, los rojos los electrones y los naranjas los neutrones. Y en este ejemplo podemos ver cómo el número rosa es el número másico y el morado el número atómico. Yo ahora aquí os pongo algunos ejemplos como es el argón, el flúor, el sodio, el cromo, el hierro, plata y oxígeno. Una nota es que si el átomo es eléctricamente neutro, el número de protones es igual al número de electrones. Y sabemos que el número de neutrones es 22 porque también sabemos que el número másico es la suma de los neutrones y los protones. 40 menos 18 es igual a 22. Ahora os voy a explicar los isótopos, que los isótopos son los que tienen los mismos números atómicos pero distintos números másicos. Aquí podemos observar cómo el litio tiene el mismo número atómico pero distinto número másico. Masa atómica. La definición. Se define la masa atómica relativa de un átomo como la media ponderada de cada uno de los isótopos que lo componen. La fórmula. La fórmula es masa relativa es igual a masa del primer isótopo por el porcentaje del primero, masa del segundo por el porcentaje del segundo y masa del tercero por el porcentaje del tercero, y así sucesivamente. Un ejemplo es uno de los átomos esta es 28 y está el 93%, la de otra es 29 y está al 4%, la de la tercera es 30 y está al 3%. Y sería 28 por 0,93 más 29 por 0,04 más 30 por 0,03, que sería igual a 28,1 unidades de masa atómica. Masa molecular. Definición. Se define masa molecular de un compuesto como la masa total de todos los átomos que lo conforman. Y por último, la fórmula, que es igual al número de átomos por la masa del átomo. Ejercicios de repaso. El primer ejercicio, dados los siguientes elementos, indica cuáles son los números de las siguientes partículas atómicas. Recuerda que si en el elemento aparece un menos, quiere decir que hay X número de electrones más. Y si aparece un más, quiere decir que hay X número de electrones menos. Estos son los elementos dados. Comencemos con el primero. Como podéis ver, 11 es el número másico, ya que se representa mediante la letra A. 5 es el número atómico, que se representa mediante la letra Z. Como el número atómico es igual al número de protones, el número de protones también es 5. Al ser un elemento electrónicamente neutro, el número de electrones también es 5. El número de neutrones será la resta del número atómico menos el número másico, que nos dará 6. Hacemos el mismo proceso con los siguientes elementos, dando lo siguiente: de electrones 26, de protones 26 también, de neutrones 30, de número atómico 26 y de número másico 56. Aquí, como podéis ver, aparece un menos. El número másico sigue siendo 16 y el atómico 18.
El número de protones sigue siendo 8 y el número de electrones, al tener un menos 2, se le suma a los protones más 2. El número de electrones es 8 más 2, que nos daría 10. Y el número de neutrones, que es 8. Luego, en el siguiente, que es el nitrógeno, nos aparece 14 de número másico, 7 de número atómico y 7 de número de protones. De electrones, como aparece un más 3, quiere decir que se le resta menos 3 electrones. 7 menos 3 igual a 4. Y de neutrones, 7. Realizamos los mismos procedimientos con el siguiente, que sería de fósforo. Masa atómica relativa. En este ejercicio, el primer isótopo está al 93% y su masa atómica es 28. El segundo isótopo está al 4% y su masa atómica es 29. Y el tercer isótopo está al 3% y su masa atómica es 30. Con lo cual, la solución sería masa relativa es igual a 28 por 0,93 más 29 por 0,4 más 30 por 0,3 es igual a 46,64.